Todos continuamos con los vídeos que analizan las principales características de la unidad, la civilización romana. En este caso nos vamos a centrar en los dos últimos puntos, es decir, el punto 6, religión y cultura romana, y el punto 7, el arte romano. Antes de analizar las principales características de estos bloques, es conveniente destacar el carácter eminentemente práctico que tenían los romanos, pues tanto en religión como en cultura, como en el arte romano, absorbían todos los aspectos de otras culturas y le daban su toque, en muchos casos llegando hasta la perfección. Comenzamos. El oficial del Estado romano era politeísta, pues creían en varios dioses. Además, con su carácter pragmático, los romanos asimilaron las divinidades que habían en las provincias de su imperio. Especialmente adoptaron a los dioses griegos, cambiando sus nombres. Por ejemplo, Zeus pasó a llamarse Júpiter, Hera pasó a llamarse Juno y Atenea pasó a llamarse Minerva. Estos tres dioses constituyen lo que se conoce como la tríada capitolina. Además, Poseidón se convirtió en Neptuno, Hades es Plutón, Demeter es Ceres, Ares, dios de la guerra, es Marte, Artemisa Diana, Hermes Mercurio, Dioniso Baco y Afrodita Venus. Como veis, gran parte del panteón griego pasará con otro nombre al panteón religioso romano. Pero no solo admitieron dioses griegos, también admitieron dioses orientales, especialmente egipcios. Aquí cabe destacar el caso de la diosa Isis, diosa de la fertilidad, que tuvo gran apogeo y gran culto durante el Imperio Romano. El único culto impuesto fue el del emperador, como forma de expresar la lealtad a Roma y mantener la unidad de su imperio. Característico de la religión romana sería la religión privada, es decir, adoraban a los dioses manes. Cualquier lápida funeraria siempre empezaba con la misma inscripción: Dives Manibus Sacrum, es decir, dedicado a los dioses manes, a los dioses de la familia, a los espíritus de los antepasados, que le profesaban un gran respeto. También estarían los dioses lares, o dioses protectores del hogar, y los dioses penates, o guardianes de las despensas. Y veis representaciones de figuras que representaban a estos antepasados. La romana sufre un gran cambio a principios del siglo IV, porque ya empiezan a aparecer con gran importancia el cristianismo. Al principio los cristianos fueron perseguidos por Diocleciano, eso a finales del siglo III. Ante su negativa de rendir culto al emperador, en esta época celebraron sus ceremonias en casas particulares y se enterraron en catacumbas, que son conjuntos de galerías subterráneas situadas en la afuera de Roma. Más tarde, Constantino, con el edicto de Milán del 313 después de Cristo, permite la construcción de basílicas y permite el cristianismo. Se construyen así los primeros templos cristianos. No es hasta Teodosio I cuando se declara el cristianismo como religión oficial del imperio, con el edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo, es decir, desde el 753 a.C. hasta el 380 después de Cristo, Roma tenía una religión politeísta. A partir del 380, Roma va a tener una religión monoteísta. En cuanto a la cultura romana, la principal aportación que podemos destacar para la posteridad fue el latín, ya que es la lengua oficial del imperio y del que derivan muchas lenguas europeas actuales, incluidas el español, castellano o el catalán, el gallego, italiano, portugués, etc. También el derecho o ley escrita para regular las relaciones entre las personas, el derecho privado, ha llegado mucha de su normativa hasta nuestros días. Y entre esta y el Estado, el derecho público. Además, Roma destacó en el campo médico con Galeno, con filósofos como el cordobés Séneca, con literatos como el poeta Virgilio e historiadores como Julio César y Tito Livio. El arte romano vamos a comenzar analizando la arquitectura romana. La arquitectura romana tuvo una finalidad eminentemente práctica, es decir, la mayoría de las construcciones buscaban la funcionalidad. Los materiales más utilizados fueron el ladrillo, la piedra, el mármol y el cemento, y las técnicas constructivas son de tal calidad que muchas llegan hasta la actualidad. Los romanos emplearon los órdenes arquitectónicos griegos y añadieron además el orden romano toscano.
y usaron bóvedas y cúpulas para cubrir los techos. Ahí ve una imagen de las distintas columnas, muchas parecidas al estilo griego, a los órdenes griegos. También utilizaron el arco de medio punto y las bóvedas de crucería también con las cúpulas, ¿vale? Además, veis cómo utilizaba la mampostería, el opus caementicum, el antecedente del cemento, el opus craticum y el opus incertum. Son técnicas constructivas que han llegado, como hemos dicho, hasta la actualidad. En cuanto a los edificios más importantes, destacamos en primer lugar los templos. La mayoría de ellos eran rectangulares y con techumbre a dos vertientes, es decir, a dos aguas, aunque a veces eran circulares, como el famoso Panteón de Roma, que veis en la imagen. Analizaremos ambos edificios, tanto el templo religioso en general como el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa en particular, posteriormente. Otros edificios civiles fueron muy variados, como por ejemplo la Basílica, en la que destacaría la Basílica de Magencio, que era un edificio para administrar justicia y efectuar tratos comerciales. Además, las termas, que eran espacios de ocio, baños públicos, donde se iba, además de pasar por los distintos baños, ya sea el frigidarium, tepidarium o caldarium, para charlar y comentar cómo había ido el día de los romanos. Y numerosos edificios para espectáculos, es decir, el pueblo romano era un pueblo muy ocioso y dedicaba muchas obras a estos tipos de espectáculos. Por ejemplo, los teatros, ahí veis el teatro de Mérida, o el anfiteatro, donde se realizaban luchas de gladiadores y animales, y los circos, donde se realizaban carreras de carros o cuadrigas. Construyeron también obras de ingeniería como calzadas que conectaban todos los municipios de Roma, de ahí el famoso refrán que todos los caminos conllevan a Roma, y los acueductos para abastecer de agua a las ciudades, además de los puentes. Mención especial merece el acueducto de Segovia, que está construido sin ningún tipo de argamasa, sino con el empleo de los contrapesos. Se ha mantenido hasta la actualidad, lo que denota la gran capacidad técnica que tenían los romanos. Ahí veis otro tipo de edificio de arquitectura romana. En este caso sería un arco del triunfo, y estas dos imágenes corresponden con el anfiteatro Tito Flavio, más conocido como el Coliseo o Coloseo por la enormidad, ya que llegaban a caber hasta 50.000 personas. Y si os fijáis bien en la imagen, podéis ver que sería como dos teatros unidos, ¿vale? Vamos a analizar, como hemos dicho anteriormente, el templo. El templo romano hereda parte de los griegos, pero también del etrusco, sobre todo el podium, que es esta parte de aquí de entrada, sobre el que se sitúa la escalinata única frontal por la que se accede, y el profundo pórtico que da el paso a la cela, que es ahí donde está la divinidad. Ahí veis distintos templos y cómo se accedía a través del podium y la escalinata. Y a la vez más particular, porque no cumple los parámetros que hemos explicado anteriormente, sería el Panteón levantado por Agripa en el siglo I, un templo de ladrillo y hormigón. Primitivamente esto no era así, estos materiales innobles estaban recubiertos con placas de mármol. Lo más simbólico, lo más importante, es una cúpula de 43,20 metros que corona un espacio diáfano de la misma medida, creando uno de los espacios esféricos más impresionantes que se hayan construido. Un óculo o vano central ilumina mágicamente el interior, dando la sensación de que la cúpula está flotando sobre nuestras cabezas. Ahí veis. Se conserva la decoración de mármoles de colores. En suma, una obra magistral. En cuanto a la escultura, esta fue creada con un destino utilitario que se cumple en su función narrativa, honoraria o descriptiva. Cultiva con preferencia el retrato, llevándolo a su máxima identificación con el modelo. Es un arte, por tanto, naturalista. En general, la escultura de tradición griega pervive, pero busca no solo la belleza ideal, sino la realidad de sus personajes. Como dato anecdótico, cabe destacar que la mayoría de obras griegas que hemos visto en el tema anterior, en la unidad anterior, son obras romanas que se han conservado, es decir, son copias. Los relieves también son muy importantes, sobre todo con motivos de combate. Evidencian la reconstrucción de la vida militar romana, especialmente la columna de Trajano.
Ahí veis un ejemplo de estatua realista, de ahí los pómulos marcados porque se hacía como una mascarilla de cera que luego se trabajaba en el mármol. De ahí podemos deducir que se trata de esculturas funerarias. Y aquí el relieve, ¿veis? Como de alto relieve, y aquí se va difuminando cada vez menos relieve, que sería un relieve de la columna de Trajano. En cuanto a la pintura, la conocemos a través de los frescos hallados en la ciudad de Pompeya, que suele ser copias griegas o caprichos decorativos de gracia picaresca como cupidos, pájaros, cintas, flores, etc. Los temas eran de gran variedad, ya sean de asuntos bélicos, eróticos, leyendas heroicas, paisajes, marinas, naturaleza muerta y el retrato. También en ciertos periodos se hizo una pintura arquitectónica, es decir, que imitaba los elementos constructivos con pintura. Lo interesante de la pintura romana es la técnica de manchas de color, aplicada con brochazos sueltos, sin detallar. También en la pintura domina el gusto realista, igual que en la escultura, por lo que los temas preferidos son el retrato, la caricatura y el paisaje. La pintura mural, realizada al fresco, es el arte popular romano que se utilizaba además en los interiores de vivienda, en carteles informativos. Y hasta aquí las principales características de la cultura y el arte romano.